ese es un tema, si me permitís 2 minutos, es un tema muy importante. Y tengo que contar una anécdota histórica. Cuando yo tenía más o menos unos 19 años, mi abuelo materno, un español, un andaluz, técnicamente analfabeta, pero que fue 3 veces presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, fundador del Banco de Mendoza y un empresario millonario. Así que habrá sido analfabeta formalmente, pero de tonto no tenía un pelo. Me dijo, vos vas a estudiar, vas a ir a la facultad, vas a hacer esto, vas a tener títulos y vas a tener cargos públicos y privados. No te olvides nunca de una cosa. Tener cargos es vestirse con ropas ajenas y que no te lo saquen en el invierno porque te vas a cagar de frío. La única forma de no hacer eso es que vos seas independientemente de los cargos. Eso, antiguo, hoy toma un ritmo fundamental y es el tema que me encantaría decirlo con las nuevas formas de liderazgo. Es decir, ya no existen los liderazgos formales, sino que ahora vamos de nuevo a los liderazgos naturales. Es decir, a las personas. Sí. Ese es un tema fundamental. Así que me encanta eso. Y después hablamos de escenarios. Ahora, en cuanto a escenarios, me decís qué temas querés abarcar, porque como tengo 3 grupos trabajando, uno en Argentina, otro en Ecuador y otro en Panamá, tengo información de todos lados. Y uno de los puntos específicos que tenemos que empezar a tener en cuenta es que los liderazgos también tienen que ser éticos. Los liderazgos tienen que ser de aquellas personas que saben algo, entienden que pueden aportar su gran granito de arena y a partir de ahí va encontrando seguidores. No es que primero se los pone en un lugar y a partir de ahí empiezan a aprender. Se aprende antes para poder ser líder después en cada uno de estos escenarios. No, lo que pasa es que ahí está la otra parte del liderazgo, que es el concepto de la ética. Es decir, un líder tiene que ser ético y si no está en condiciones de liderar algo, debe retirarse, primero aprender y después volver. En cambio, en la función pública, precisamente porque la función pública no tiene ningún nivel de meritocracia, entonces esos liderazgos son formales en el sentido de los títulos que se le asignan a una persona independientemente de sus habilidades. Pero eso va a morir porque la crítica social y la forma en que la sociedad, que ha perdido todos los viejos temores y demás, la forma en que la sociedad va a contarle las costillas, como decimos, va a pedirle rendición de cuentas a los líderes, sobre todo del sector público, cada vez va a ser más dura. Y me parece muy bien que sea así. Es decir, un líder del sector público, para los que hemos sido líderes del sector público y del sector privado, y conocemos los dos y hemos trabajado y hemos pagado precios por las cosas que no supimos hacer bien en su momento, lo podemos decir con la experiencia propia, es decir, con la experiencia de haberlo vivido y, si me permiten, sufrido. Entonces, yo creo que esto le va a venir muy bien, con muchos roces y con muchos problemas, pero le va a venir muy bien a la función pública porque la exigencia de calidad del liderazgo en la función pública va a crecer por demanda de la sociedad. La sociedad se va a tornar de algún momento en un juez crítico y sin piedad contra los líderes que no sepan dar respuestas apropiadas. Y más en estas circunstancias, después de la pandemia o cuando vaya bajando la pandemia, va a haber urgencias, va a haber necesidades, va a haber escenarios psicológicos muy tensos, miedos, broncas, angustias, escaseces, escasez de dinero, escasez de trabajo, escasez de muchas cosas. Por lo tanto, la sociedad va a ser muy exigente. Y mi pregunta es si los líderes del sector público están preparados para tremenda exigencia, para dar respuestas, porque en definitiva, desde la función pública lo que hay que hacer es dar respuestas.
Balbi hablaba de un líder natural, pero tendríamos que definir primero a qué vemos nosotros como un líder natural y cómo es un líder natural. En este contexto, el líder natural es aquel que casi sin quererlo, no es que se imponga, sino que convoca. Es decir, el liderazgo no se impone, el liderazgo se recibe, y se recibe por la adhesión de la gente. Entonces, una persona que sin proponérselo quizá, por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de encarar las cosas, por su forma de meterse en la sociedad, por la forma en que trabaja en una empresa, se va convirtiendo a los ojos de las personas en un líder a ser seguido. Este es el líder natural. No necesita tener títulos, no necesita tener cargos, no necesita absolutamente nada. Simplemente le viene dado por las otras personas. El gran problema de la función pública argentina es que los liderazgos son impuestos arbitrariamente, digamos, o organizacionalmente, pero sin ningún tipo de relación con la sociedad. Entonces, lo que debería ser un líder en esas condiciones, en el sector público, es, bueno, me designaron, ahora me tengo que convertir en un líder natural, voy a empezar a trabajar, a vincularme con la sociedad para que la sociedad me acepte como líder y me reconozca como líder. Y esto es lo que está fallando. La sociedad no está reconociendo a los líderes como tales, se los está aguantando. Y en el 2001 se habló mucho de este tema cuando el famoso que se vayan todos. Lo que pasa es que la sociedad no siguió exigiendo después y el que se vayan todos quedó absolutamente en la nada. Tal vez uno de los grandes aprendizajes, tal vez uno de los grandes cambios que podemos hacer como sociedad en general después de esta pandemia es aprender este tipo de cosas y empecemos a exigir realmente a quienes nos tienen que dirigir que sean las personas que saben hacer lo que dicen que van a hacer. En realidad esta es una coyuntura muy difícil y muy motivadora, muy motivadora. Lo que tú dices del 2001 es totalmente cierto, se vayan todos, no se fue nadie y no pasó nada. ¿Pero por qué no pasó? Porque la sociedad no siguió exigiendo, no siguió marcando el escenario que quería crear. ¿Ok? Entonces fue una explosión voluntarista efímera, un gran fuego de artificios, y ahí terminó. Yo creo que ahora no va a pasar lo mismo. Yo creo que ahora la sociedad va a ser mucho más exigente, pero la sociedad argentina tiene que entender que además hay una cuota de responsabilidad de la sociedad argentina que es muy grande y que no la ha cumplido en décadas, por no decir en un siglo, que es participar y comprometerse. Es decir, si no hay participación y compromiso de por lo menos algunos miembros de la sociedad, los liderazgos naturales no van a aparecer, porque nadie quiere jugarse ni meterse. No, que me voy a meter en esto, no, que voy a hacer esto, no, pero me van a escrachar. Disculpen el lenguaje, pero es lo que escucho todos los días, incluso de gente muy importante. La sociedad argentina no se compromete. La sociedad argentina exige pero no participa. La sociedad argentina ha sido maleducada en que esa figura rara del Estado le tiene que proveer todo por obligación y él no hacer nada. No, no existe eso. Es más, yo soy una de las personas que sostengo que los derechos absolutos no existen. Acá hablamos de los derechos humanos, pero todos los derechos exigen una contraprestación del individuo. Por lo menos que viva de acuerdo a la ley. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Incluso nosotros tenemos la Carta Fundamental de los Derechos del Hombre por Naciones Unidas y todo lo demás. Yo soy una de las personas que desde hace varios años, creo que llevamos 6, 7 años, con un grupo que se armó en México, hemos propuesto a Naciones Unidas que también se cree la Carta de las responsabilidades y deberes del ser humano.
Está claro lo que estoy diciendo. La contrapartida está escrita y está propuesta. No nos han dado todavía la opción de que eso salga. Pero eso es fundamental. No existe el derecho, valga la redundancia, de exigir un derecho sin una contraprestación. Por lo menos de ser una persona honorable, honesta y cumplidora de la ley. ¿Está? Entonces, estos son los temas que tenemos que cambiar en la sociedad argentina. Y para todo esto hay una cuestión que es fundamental: la participación de la sociedad, el comprometernos y el meternos cuando sabemos que podemos aportar algo. Si la sociedad no se compromete, si la sociedad, aquellos que tienen la posibilidad porque la vida los preparó de una manera, porque tuvieron la posibilidad de estudiar o de vivir experiencias, no se deciden a que a lo mejor pueden ser líderes de pequeñas cosas y se quedan en su casa para no comprometerse, lo único que nos queda son los liderazgos formales. Y así vamos. Y lugar que no ocupa un líder natural lo ocupa cualquiera que le invistan de ese liderazgo. Exactamente, exactamente. Es decir, estamos regalando las posiciones propias. Yo creo que esto en el liderazgo, y ahora con lo que se viene, es mucho más sólido esto, porque además, imagínense ustedes, gente de una empresa trabajando desde su casa y hay un gerente financiero. Si la empresa estuviera trabajando con el personal, bueno, el gerente financiero baja, da una vuelta por los escritorios y todo el mundo se queda callado. Pero están en la casa, no lo están viendo. Entonces, ese gerente financiero, con esos empleados, ¿va a poder hablar como gerente financiero o como Juan Pérez, una persona honorable y respetable? Los liderazgos próximos en el futuro van a tender a ser liderazgos naturales porque todos vamos a exigir eso. Vamos a exigirlo cada vez más. En las empresas y en el comercio, en las actividades cotidianas. El gran problema es cambiar toda esta idiosincrasia del sector público, ¿no? Por eso yo mencioné rápidamente la meritocracia, es decir, uno de los temas más importantes en la administración pública argentina es los ascensos simplemente por antigüedad y por tiempo, y por no haber cometido ningún delito, pero no por capacidad. Entonces, se asciende de categoría, se asume un liderazgo superior y más complejo. ¿Se está preparado para eso? Los escenarios, todos los escenarios en todas las épocas de la humanidad, ahora más que nunca, son dinámicos, es decir, hoy lo defino y mañana lo tengo que revisar porque puede tener algún cambio. De todos modos, se pueden elaborar los escenarios troncales, como decimos nosotros, los escenarios generales. Yo creo que voy a pintar una situación posible, un escenario de futuro posible. La pandemia llevó a situaciones financieras críticas a 50 empresas. Eso en una ciudad pequeña de nuestro país. Y eso es un poco uno de los elementos del corazón de supervivencia de esa pequeña localidad. 50, 100 empresas, ahí. ¿Se pueden dar el lujo de perder el tiempo y equivocarse? Estando en crisis, no. Entonces, ahí vienen todos los cambios en la gestión, en la dirección, en la colaboración, en el armado de la estructura de intercambio de las personas, de interacción de las personas, en sistemas y situaciones en las cuales no tenemos experiencia. Por lo tanto, y este es un tema tremendo lo que voy a decir, por lo tanto, como no tenemos experiencia, no nos queda más remedio que tratar de ser inteligentes y decir, me parece que la solución va por acá, y hacer prueba y error. El futuro, cercano, corto plazo, después de esta pandemia, va a ser un laboratorio gigantesco de prueba y error. Vamos a rasparnos la frente, como decía mi abuela,
en el sentido de que no, vamos a hacer cosas mal y vamos a tener que volver atrás. Pero lo más grave, Martín, es que esos cambios en la gestión, esos cambios en la dirección, esos cambios en el gobierno de las personas vinculadas a una actividad, no están definidos. Las universidades no están trabajando en esas nuevas formas. No tenemos docentes entrenados porque nunca se pensó de esa manera. Y si tuviéramos docentes entrenados en la teoría de eso, esos docentes no tienen práctica, porque nunca lo aplicamos. Y este es el escenario real, un escenario de experimentación, de laboratorio, de prueba y error. Nos vamos a tener que acostumbrar a eso, a esa dinámica. Me equivoqué, vuelvo para atrás, empiezo de nuevo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Esto de que todos vamos a entender y estar sobre escenarios que no conocemos y no vamos a tener la experiencia, porque esto es totalmente distinto a lo que hemos vivido incluso como sociedad en toda la historia de la humanidad, nos vamos a tener que empezar a permitir una cuestión que antes, acá en Argentina sobre todo, era muy mal visto. El fracaso. Va a ser normal que fracasemos en muchas de las cosas que querramos seguir haciendo o como la veníamos haciendo o a través de nuevas cosas. Entonces el fracaso ahora debe ser aprendizaje. El fracaso es aprendizaje y hay que tomarlo como aprendizaje. Entonces, si yo voy con una idea estereotipada y dura y quiero aplicar esto porque creo que la sé, la realidad, el escenario real, me va a contestar de una manera muy brutal. ¿Me explico? Entonces, ojo que estamos entrando en una etapa de una anomia de conocimiento en muchos aspectos. Me parece fantástico, me parece una aventura increíble si lo tomamos con responsabilidad, con ganas de trabajar y poniendo todo lo que sabemos, toda la sociedad, en eso. Ahora, si nos asustamos y nos resignamos, oigan, nos va a ir muy mal. Entonces, por eso digo el cambio brusco y profundo de los grados de participación de la sociedad. Esto es una responsabilidad de todos. Si hay alguien que le apareció en su cabecita loca una buena idea, pero que la ponga y la probamos. No necesito que venga el líder formal a darme la solución. Ahora, hasta acá venimos hablando mucho sobre los líderes y quienes van a ocupar un lugar fundamental en lo que es el diseño de la salida de la pandemia y las nuevas cosas que va a haber que empezar a trabajar. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la gente? Que es la gran mayoría de las sociedades, aquellos que cumplen otro tipo de funciones y son fundamentales también para llevar adelante cada una de las ideas que se hacen. Después de haber estudiado durante décadas los escenarios psicológicos críticos, esa pregunta me mete directamente en un escenario psicológico crítico de Argentina, que es el que estoy hablando, el no compromiso. Si esa sociedad, la parte enorme, la parte de seguidores, como vos muy bien decís, Martín, tiene a su lado, cerquita, para tocarlos, gente que está creando e innovando con éxito, se va a afiliar y los va a empezar a seguir. Y entonces va a haber un compromiso. Y va a haber, me parece que bien, ¿qué te parece si este tornillito lo podemos cambiar? Entonces empieza otro nivel de... No, a nosotros nos ha faltado en la Argentina desarrollar esta categoría de los líderes naturales. Es más, normalmente a los líderes naturales les cortamos la cabeza. Y lo voy a poner con palabras muy claras. En nuestro país, ¿qué es más importante, ser famoso o ser prestigioso? Los famosos están en televisión todo el día y no interesa incluso la moralidad de los actores, porque son famosos, son amorales. La fama de los artistas y demás es técnicamente amoral, no se le analiza la moral de comportamiento humano, sino lo que es como esa representación. Ahora, cuando vemos los noticieros
en el último mes, ¿cuántas noticias de prestigiosos científicos, prestigiosos ingenieros, prestigiosos has visto? Ninguna. Es decir, vivimos en el cholulismo. Nos han educado y nos meten en la cabeza el cholulismo y no realmente el liderazgo natural. Hoy se está dando mucho vuelta alrededor de lo que vos mencionaste, es los escenarios VUCA y todas estas otras siglas que no las puedo aprender porque son complicadísimas. Yo trabajo hace 40 años con el tema de incertidumbre. A ver, primero, la incertidumbre siempre existió. Segunda condición, jamás vamos a eliminar totalmente la incertidumbre. Eso ya nos da un mensaje. Tenemos que acostumbrarnos a vivir y a actuar con un cierto grado de incertidumbre. Eliminarla es imposible. Lo único que se puede hacer es disminuirla. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo se la disminuye? Con un planteo que ha surgido no hace mucho tiempo y surgió de mi equipo. La idea surgió en realidad hace bastante tiempo, hace como 15 años, pero la fuimos mejorando en los últimos 5 años, que es lo que se llama anticipación estratégica. Es decir, yo tengo que lograr anticiparme. ¿Qué significa eso? Imaginar, como estamos haciendo nosotros ahora, cómo va a ser el futuro, qué escenarios se van a plantear y todo lo demás. Y extraer de esos posibles escenarios, de esas posibles ocurrencias, los riesgos y oportunidades que eso podría enfrentar para cada uno de nosotros, para el país, para el pueblo, para la empresa, para lo que sea. Si nosotros logramos detectar que si pasa esto, tengo estos riesgos y oportunidades, pero si pasa esto otro, los riesgos y oportunidades son otros, y me preparo, yo puedo hacer lo que nunca hemos logrado en la Argentina y en muchos países de América Latina y del mundo, que es un eficiente sistema de prevención y muy claras estrategias y planes de gestión de riesgo. Es decir, yo no quiero que el riesgo se configure. Y si no lo puedo parar, tengo que asegurarme que si ese riesgo se convierte en un hecho, no se me vaya de las manos, lo controle y maneje los efectos. Es decir, la mitigación, si no lo puedo parar. Nosotros, en nuestro país, lamentablemente todavía se enseñan muchas materias en las universidades que llevan a esta conducta. Nos enseñan a ser bomberos, nos enseñan a apagar incendios, pero eso significa que vamos detrás de las cosas que ya acaban de ocurrir. La nueva idea es que no ocurra. Y por último, es fundamental que aceptemos los cambios que se están produciendo. La educación, por ejemplo, que es lo que más estamos viendo, va a cambiar y va a tener que ser más un aprendizaje más que una educación. Y cada uno de nosotros, por fin, debemos tomar nuestros roles, debemos asumir nuestras responsabilidades en cada uno de los lugares que tenemos, porque tenemos muchísimos derechos, pero también nos hemos olvidado de las obligaciones que tenemos. Pensemos en cómo va a cambiar la educación y ya no voy a usar más la palabra educación, voy a usar la palabra aprendizaje. Lo que me interesa es los que aprenden. Tengo que preparar de otra manera a nosotros, que somos los docentes. El docente del futuro no va a ser igual al docente antiguo. Es decir, yo tengo casi 40 años de docencia universitaria, 37 años, y ya sé que voy a tener que cambiar. ¿Está? Entonces, me estoy preparando para el cambio. Ahora, ¿cuántos miembros de nuestra sociedad, más allá del susto y la preocupación lógica de esta pandemia, cuántos se están preparando para asumir su función con las nuevas características? Lo mismo que hacían, pero distinto, hecho distinto. Está claro esto. Este es el trabajo, por lo menos para mantener
El que es docente, seguir siendo docente. El que es empresario, seguir siendo empresario exitoso, no con empresa fundida. Entonces, esta es la idea de esta modernización, de este salto cualitativo. La verdad que van a cambiar, yo diría que va a cambiar casi todo. Va a cambiar casi todo. Quizá lo único que no va a cambiar y que deberíamos volver a profundizar son los valores, los verdaderos valores. Como dije recién, no me interesa la fama, me interesa el prestigio, me interesa la moral, me interesa la verdad, me interesa la transparencia. Voy a poner un caso que yo critico porque me han contratado muchas veces para hacer estudios estratégicos de las universidades. Cuando me dicen, no, es una universidad muy prestigiosa porque publica mucho en revistas con referatos y en publicaciones indexadas. Digo, miren, de las investigaciones que se hicieron en la universidad, digo lo mismo para el CONICET. Yo quiero que me contesten 3 preguntas sobre cada investigación cuando se hace el proyecto. Utilidad, aplicabilidad y replicabilidad. Es decir, ¿esa investigación va a ser útil? ¿Va a ser aplicable? Y además, ¿es replicable? La última puede ser o no, pero sobre todo si es útil y aplicable, si no, ¿qué estamos haciendo? Gastando dinero y perdiendo tiempo. Algunos se divierten haciendo eso. Pero la sociedad argentina, como la de cualquier país, necesita productos concretos y cosas concretas. ¿Está? Entonces, vamos a tener que cambiar muchas cosas, vamos a tener que asumir responsabilidades, una palabra a la cual la sociedad argentina le tiene pánico. Asumir responsabilidades como miembros de una sociedad activa. De lo contrario, estaremos entregados a los formalismos de la política. ¿Me explico? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.